también está implícito ya el coágulo ya fortalecido, ya el que permite algo de elasticidad en un coágulo que ya está completamente definido, por lo cual acá también estaría implícita tanto la actividad plaquetaria como la del fibrinógeno. Entonces vamos a verlo rápidamente en unos ejemplos. Esto sería una tromboelastografía con un patrón normal. En este, si ustedes se dan cuenta, si ustedes recuerdan, la línea R que yo les mencionaba al principio está prolongada. Mírenla, compárenla con la primera. Como está viendo los factores de coagulación y las cascadas, pues esta línea prolongada, lo primero que voy a hacer pensar es que el paciente muy probablemente tiene déficit de factores de coagulación. Que es la amplitud máxima. Miren cómo disminuye el ángulo alfa y también la amplitud de la misma gráfica. Lo primero que hace pensar es funcionalidad plaquetaria o en número o en funcionamiento, cuando comparado con la normal, esta está completamente disminuida. Este era que yo les decía, el LAI 30. Si ustedes ven cómo disminuye acá esta relación respecto a esta, por lo cual nos está dando idea que el paciente probablemente está con hiperfibrinolisis. Miren comparativamente con la normal cómo se amplía la amplitud, valga la redundancia, la amplitud máxima, cómo se aumenta, y además miren acá respecto a la línea R cómo se acorta, por lo cual estaríamos hablando en esta parte muy probablemente de una hipercoagulabilidad. El típico ejemplo que nosotros vamos a tener por excelencia, miren cómo se acorta la R, por lo cual estaríamos hablando en ese momento que probablemente está disparada la cascada de la coagulación. Mire cómo se amplía o se aumenta la amplitud máxima, con lo cual estaríamos hablando muy probablemente que tiene además algo de hiperfuncionalidad o una trombocitosis. Y mire además cómo se estrecha acá respecto al normal, lo que anteriormente mencionamos, que era la parte de fibrinolisis. Esto es lo propio de la CID o de un episodio de la CID. Estamos hablando de un paciente que tenga una hipercoagulación con una trombocitosis y una hiperfibrinolisis asociada. En este es el típico ejemplo de los síndromes hemorragíparos que nosotros tenemos. Este otro ejemplo, miren cómo se prolongó la R, también daría pensar que tiene un déficit de factores de coagulación, y esto explicaría la coagulopatía y cómo la amplitud máxima disminuye, muy probablemente en relación con una trombocitopenia o con una disfunción plaquetaria. Entonces la tromboelastografía nos da para crear esos fenotipos o esos patrones que yo puedo tener en este tipo de pacientes, desde un fenotipo hemorragíparo por alteraciones en coagulación plaquetaria o fibrinógeno o varias, o por alteraciones trombóticas llamada por una hipercoagulabilidad, por una alteración plaquetaria en su funcionamiento o mixtas, o un episodio de hiperfibrinolisis. Entonces, respecto al TP y el TPT, pues nos hacen una aproximación de dónde puede ser el problema, y esta es una de las mayores ventajas. Y de esta forma podremos direccionar. Si yo tengo un problema de coagulación, que lo hice el diagnóstico por que se prolongó la R, probablemente yo pensaré en administrar plasma fresco. Discutiremos la otra posibilidad de factores protrombóticos. Si yo tengo una alteración en ese ángulo alfa, una alteración a nivel del fibrinógeno, probablemente pensaré o en crioprecipitado o en colocación como tal del fibrinógeno. Si tengo una disminución de la amplitud máxima, un problema plaquetario, entonces probablemente en funcionamiento o en número pensaré en colocar concentrados plaquetarios, o un aumento, una actividad plaquetaria, probablemente le colocaré un antiagregante. Y el del LAI 30, que es el aumento de la fibrinolisis, probablemente estaré pensando en colocar un ácido tranexámico. Por eso la morfología me da a pensar en cuál es el problema y de la misma forma cuál sería el tratamiento. Ahora, ¿dónde vamos a ver esto en la práctica? En los artículos, básicamente. Por ejemplo, este fue un artículo que nos publica en el 2012 un Journal de Cirugía. Es un artículo de un estudio multicéntrico muy bien realizado, donde hacen un diagnóstico temprano de una disfunción plaquetaria. Si ustedes se dan cuenta, esta sería una tromboelastografía normal. Miren cómo la amplitud máxima está disminuida respecto a lo normal, y hacen un diagnóstico muy pronto en relación a pacientes con trauma que muy probablemente tenía o una disfunción plaquetaria o un número de plaquetas disminuido. Obviamente en este caso serviría para la disfunción plaquetaria, y de esta forma hacer un componente terapéutico. Un caso clínico
como ahorita posteriormente veremos uno más grande, la típica paciente que llega con politrauma, lesión al trauma abdominal, torácico, inclusive maxilofacial. Son pacientes que son politraumatizados. Le hacen una tromboelastografía, ven que la amplitud máxima está disminuida, por lo cual piensan que tiene un problema plaquetario. Le colocan dentro de la reanimación 4 glóbulos rojos, 4 unidades de glóbulos rojos, 2 aféresis plaquetaria, y miren cómo mejora inmediatamente posterior al tratamiento la amplitud máxima, y el paciente, pues obviamente el desenlace, si quieren hacerle un procedimiento quirúrgico o algún tipo de procedimiento invasivo, pues va a tener más seguridad una vez se ha corregido este tipo de problemas. Otros ejemplos, rápidamente, este primer caso, diríamos en rojo está una tromboelastografía normal. Vemos, si ustedes recuerdan, una amplitud máxima que está disminuida en este momento, con un ángulo alfa que está también disminuido. Entonces, ¿qué es lo primero que pienso? Probablemente que el paciente tiene una disfunción plaquetaria o que tenga una trombocitomía por la disminución de la amplitud máxima. Eso cual lo llevaría a pensar inmediatamente transfusión de plaquetas. Otro caso en el cual ustedes, ¿qué es lo que ven? Probablemente ven que el LAI 30 está alterado y probablemente la amplitud máxima está alterada, es producto de esta misma alteración primaria. El primer diagnóstico sería una hiperfibrinolisis y el primer tratamiento sería ácido tranexámico. Este otro es el típico, tiene varias cosas, si ustedes ven, tiene un R prolongado. Recuerden que este es el primer punto. Ante un R prolongado, lo primero que ustedes tienen que ver en relación, tiene también una MA baja, una amplitud máxima baja y un ángulo alfa baja. Entonces, ¿qué es lo que hacen pensar ustedes? R prolongado, probablemente alteración en los tiempos de coagulación. Tiempo K prolongado, probablemente también este estaba prolongado, también alteraciones en la coagulación y de fibrinógeno, amplitud máxima disminuida, alteración en las plaquetas. Muy probablemente es una CID, probablemente este paciente debe colocarse plasma, fibrinógeno y plaquetas, porque es una tromboelastografía, tiene patrones mixtos, pero se dan cuenta cómo nos llegar ahora. Empiezan a aparecer una serie de publicaciones donde vemos que no solamente el TEXT, sino hasta ahora el ROTEM como otra alternativa. Sería motivo de discusión, diferencias con el ROTEM, pero tenemos publicaciones como esta hecha en el British, donde nos muestran que hasta en 15 minutos con ROTEM yo puedo llegar a tener un diagnóstico, por ejemplo, de una hiperfibrinolisis en el trauma. Entonces nos lleva este artículo a decir que métodos diagnósticos como este puede hacer un diagnóstico pronto y de esta forma, de la misma forma, hacer un direccionamiento adecuado. Este artículo me gustó mucho, publicado en Critical Care. Es un artículo que está publicado ya desde el 2010, 150 pacientes, también con trauma mayor. Miren, esto me pareció supremamente interesante. Miren, en la admisión por urgencias, cómo estaba el TP prolongado, el TPT prolongado y el fibrinógeno consumido. Esto fue al ingreso. Le hacen un ROTEM, o pues para efectos prácticos una tromboelastografía también hubiera aplicado, y el CT, que es el tiempo de coagulación, que es el equivalente al R, estaba con tendencia a estar alto, por lo cual el clínico piensa, recuerden que lo primero que piensa es alteración en la cascada y en los factores de coagulación. Pero miren este otro tópico que es el MFC, que hace referencia a la amplitud máxima, que es la firmeza máxima del coágulo. Para una media, el paciente tenía 6, estaba completamente disminuido. ¿Eso qué hace pensar? En que muy probablemente las plaquetas y el fibrinógeno de este paciente estaban disminuidos. Entonces miren cómo se correlaciona tiempos prolongados con CT prolongado, fibrinógeno por niveles disminuidos con esta medida del ROTEM disminuido. Pero lo curioso es lo siguiente: al paciente le colocan 6 gramos de fibrinógeno y le colocan administración de plasma, y con esto lo llevan posteriormente a procedimiento y a cuidado intensivo. Si se dan cuenta, los tiempos de coagulación no corrigieron mucho, el fibrinógeno mejoró algo, pero miren en cambio cómo sí mejoran en la tromboelastografía o en el ROTEM el tiempo de coagulación y la parte del tiempo de fijación máxima de coágulo. Estamos diciendo que con estos métodos, aparte de hacerlo más rápido, es una forma más fiable, porque si no hubiera tenido sino estos métodos, probablemente el clínico
toma una conducta diferente. Acá ya tiene clínico la tranquilidad de que por estos métodos viscoelásticos tuvo una aproximación a lo que quería y puede llevar a una intervención de una forma mucho más segura. Otro estudio publicado, un estudio publicado en el 2017, fue un estudio que fue bastante bueno también, en el cual pacientes con trauma mayor fueron recogidos más o menos durante 4 años. Hacen 2 grupos. Un grupo que lo hacen en una forma aleatorizada, le colocan plasma fresco congelado, y en el otro grupo crean lo que es el CF, guiado por Rotem. Se le podía colocar fibrinógeno y o factores protrombóticos y o factor 13. ¿Qué fue lo importante cuál fue el gran impacto de esto? Es que el estudio, que es el estudio RETIC, tuvo que terminarse por razones en las cuales se vio evidentemente que el grupo de plasma llegó a requerir mucho más transfusiones de rescate respecto al otro grupo que fue guiado, primero que todo, con terapia dirigida por Rotem y además con medicamentos directamente relacionados con lo que les ofrecía el Rotem. Entonces, no solamente el hecho de que haya mejorado mucho más rápidamente las pruebas, sino que también los medicamentos de rescate. Si ustedes se dan cuenta, con el grupo que anteriormente les mencioné, con una dosis ya habían corregido. Muy pocos requirieron 2 dosis y muy pocos 3 dosis. En cambio, con plasma, la mayoría requirieron inclusive una tercera dosis de plasma para corrección de los tiempos. Entonces nos plantea definitivamente que 2 cosas. Uno, la utilidad de las pruebas, pero sobre todo nos va abriendo una puerta en el cual debemos empezar a contemplar dentro de las terapias tempranas la posibilidad de medicamentos tipo fibrinógeno y factores protrombóticos respecto a lo que fuera plasma fresco congelado. Entonces nos ofrece una información. Entonces, todo esto nos lleva a ¿qué? A ver por qué nosotros decidimos hacer el protocolo que yo les voy a mostrar. Primero que todo, estos son estudios que nos llamaron la atención y que de pronto fueron importantes para nosotros. Esto hace parte de un estudio muy conocido para ustedes, es un estudio publicado, 1.200 pacientes, publicado en JAMA en el 2013, pero que para mí sigue teniendo mucha relevancia, y es el estudio PROMPT, donde nos muestra claramente que dentro de las causas de muerte, sobre todo en las 3 primeras horas, con una media de más o menos 2.5 horas, era donde había la mayor mortalidad y que la mayor causa, como todo lo anteriormente lo he mencionado, la mayor causa era era sangrado. Entonces, es un impacto bastante fuerte y por lo cual es un punto en el cual se le tiene que trabajar. ¿Qué implica este tipo de sangrados? Probablemente el paciente va a requerir como impacto clínico mayor necesidad de transfusiones. Si el paciente que haga ese tipo de coagulopatía va a requerir mucho más tiempo en unidad de cuidado intensivo, ventilaciones mecánicas más prolongadas y la posibilidad de disfunción orgánica múltiple, todo en relación a que los pacientes que hacen esta patología y que no se corrige tempranamente, la posibilidad de que haya una mortalidad es mucho mayor, hasta de 3 y 4 veces, respecto al paciente que no lo hace o que no se ha corregido tempranamente. Entonces, para esto nosotros vamos a tener como una pirámide que yo creo que también conocen ustedes de manejo. Lo primero, desde el punto de vista de coagulopatía, es que el clínico y el cirujano tienen que ver la posibilidad de hacer maniobras locales, obviamente de estancar o de interrumpir el posible sangrado. Esa es obvia, se debe hacer concomitantemente con el cirujano, de la misma forma con el médico que está en el servicio de urgencias. Pasaríamos a una parte muy general, es motivo de otra discusión. Como les digo, desafortunadamente no alcanzamos en este momento a tomar todos los tópicos, pero dentro de lo cual estaría la reanimación con líquidos endovenosos. Habría punto de una discusión, pero que obviamente debemos tenerlos en cuenta, qué tipo de soluciones, cuánto vamos a colocar, qué tan precoz, cómo voy a manejarlos, qué ratas de infusión. Unas condiciones básicas en las cuales es indispensable, porque como hemos dicho anteriormente, la hipotermia es de los factores que más desencadenan estos problemas de coagulopatía asociada a trauma, por lo cual está claramente determinado en este escalón que este paciente debemos tener todos los medios para ser calentador o para tener calentadores de infusión y además los calentadores extracorpóreos.
deben tenerse para reanimar este tipo de pacientes. Debemos hacernos una pregunta, es ver si el paciente tiene algún medicamento que lo conlleve o lo lleve a lo mismo. Otro peldaño, por así decirlo, que es prácticamente todos los pacientes que han sido reanimados vigorosamente y por el tiempo de evolución que nos llevan a los servicios, la hiperfibrinolisis con las que llegan estos pacientes, por lo cual deben contemplar dentro de los protocolos el uso de ácido tranexámico. Otro escalón, el déficit de fibrinógeno. El fibrinógeno es el primer y el factor que más rápidamente se consume cuando hablamos de coagulopatía asociada al trauma. Y ustedes tendrán la alternativa de usar crioprecipitados o la posibilidad de usar fibrinógenos. Pensaría yo en este momento que la facilidad, ustedes saben que el crioprecipitado, por la forma en la que está refrigerada y por el tiempo que se demora la infusión y el volumen, probablemente ha cogido o ha perdido algo más de fuerza respecto a los concentrados de fibrinógeno, que son de uso inmediato y que además de eso requieren una menor cantidad de volumen para colocarse. Entonces, de pronto, cuando uno revisa la literatura, ve que dentro de la información la posibilidad de que use fibrinógeno es alta y que crioprecipitado lo usaría en caso de no tener disponibilidad del mismo. Ya vamos a hablar de las dosis. Otro peldaño, los déficits de factores, donde estaríamos hablando del plasma y de los factores protrombóticos. La información dice claramente que los factores protrombóticos estarían sobre todo relacionados en pacientes que lleguen con trauma asociado a medicamentos como anticoagulantes orales o tipo warfarina o tipo DOAC, pero que sin embargo, si se sigue sospechando por tromboelastografía o por tiempos de coagulación y con plasma no ha corregido, o tengo el riesgo de sobrecarga hídrica del paciente por comorbilidades, entran como primera instancia la posibilidad de usar factores protrombóticos sobre plasma. Plaquetas, factor importante, sabemos que el punto de corte mínimo es de 50.000, pero si yo estoy hablando de pacientes neurológicos probablemente se sube a 100.000, pero nunca se les olvide, por favor, la posibilidad que esté hablando es de funcionalidad de la misma más que de número, para que también se tengan en cuenta. Y otros factores, como son factores 7 y factores 3, realmente se dejan como última alternativa y que solamente se tendrán en cuenta si no ha habido respuesta a todo lo anteriormente mencionado. Entonces, el crioprecipitado, solamente quiero enfatizar que debemos tenerlo en cuenta como arsenal terapéutico, pero insisto, si yo tengo la posibilidad de que tengamos fibrinógeno, debe contemplarse esa posibilidad. Este fue el protocolo que nosotros hicimos. El primer punto es definir cuándo vamos a disparar el protocolo como tal, y para eso tuvimos discusión entre los diferentes scores que hay, desde variables clínicas hasta scores. Rápidamente mencionándole los scores, los que nosotros tuvimos en cuenta en nuestro protocolo. Debemos tener en cuenta también que deben haber scores prehospitalarios. Ustedes saben que, por ejemplo, el ERTIS, que es el score de triage de trauma, sabemos que es un contexto clínico donde valoran el Glasgow, ven la presión arterial, ven la frecuencia respiratoria, es un score muy rápido, debe ser prehospitalario, en la ambulancia, puede ayudar inclusive a direccionar hacia qué tipo de institución especializada o no debe direccionarse al paciente, e inclusive puede llegar a predecir la extensión de la hemorragia. Pero una vez ya lo tenemos en nuestra institución, por eso comenzamos con ese flujograma, es qué score íbamos nosotros a tener en cuenta, y para esto hay varias. El que está más generalizado y que yo creo obviamente es muy conocido por ustedes es el ISS, que es el que yo vi o el que uno documenta dentro de la literatura, que es de pronto el que más está generalizado. Ustedes saben que hace relación a un componente anatómico de dónde está la lesión, y lo cruzo sobre una escala abreviada de lesiones en las cuales va determinando el clínico la severidad de la lesión, que puede ser desde una lesión leve hasta una que compromete la vida del paciente. Entonces vimos que ese era uno de los que de pronto estaba mucho más generalizado. Siempre hacemos énfasis que estos scores no pueden dejar de tener en cuenta la anamnesis del paciente, el mecanismo del trauma, con qué tensión llega, qué frecuencia cardíaca llega, y de pronto el índice de shock, que es mucho más fácil, que ustedes saben que es dividir la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Pero nosotros decidimos, por la cantidad de información que hay,
que el que nosotros íbamos a tener en cuenta, como les dije anteriormente, es el primero que les mencioné, o el ISS. El TASH es otro que nosotros decidimos tener en cuenta porque el TASH nos sugiere cuál es la posibilidad de que el paciente llegue a requerir una transfusión masiva, definiendo como transfusión masiva el paciente que inclusive puede llegar a requerir hasta 10 unidades de glóbulos rojos, o que el paciente que llega choqueado. Entonces nosotros decidimos también tenerlo en cuenta, está desde 2006, validado con un estudio de 17.000 pacientes. Entonces nosotros definimos que el TASH iba a ser parte también dentro de nuestro arsenal de diagnóstico de flujograma para disparar el protocolo de transfusión masiva. El que anteriormente les mencioné, el índice de shock, es simplemente dividir. Ustedes saben que es muy sencillo. El punto de corte es de más o menos 1.2. Se sabe que si la relación es mayor de 1.2 hay una gran posibilidad de mortalidad. Es muy fácil, es dividir la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica, por lo cual nos podría ayudar no solamente desde el punto de vista de mortalidad, sino que también puede estar relacionado con la posibilidad de hacer transfusión masiva. Me gustó mucho un consenso que mencionan los españoles, basado en metodología GRADE, donde ellos nos hablan claramente de los protocolos de transfusión masiva que ellos tienen. Dicen que ellos disparan el protocolo de transfusión masiva con un TASH mayor a 15 y que definitivamente el TASH debe hacer parte del ingreso del paciente, lograr la severidad del sangrado, pero también, sobre todo, que recomiendan que este sea el score para disparar el protocolo de transfusión masiva. Mostraron un nivel de evidencia 2C, pero sin embargo me parece que nos debe ser relevante que nosotros lo tengamos. Fue basado en metodología GRADE y les sugiero la revisión del mismo porque da aportes bastante importantes para el paciente. Encontramos otra serie de clasificaciones, otra serie de grupos. Sabemos que ATLS tiene por lo menos 20 años